Muy bienvenidas y bienvenidos a este programa titulado La escena secreta, itinerarios de las lecturas de La herencia de Michel de Certeau. Mi nombre es Andrés Gordillo y tengo el gusto de conducir estas entrevistas en el marco de el área de estudios de la historicidad de 17 Instituto de Estudios Críticos, del cual este programa es una de sus propuestas o de los proyectos que estamos haciendo. En esta ocasión, en este programa, nos acompaña Jorge Alonso, con quien vamos a estar conversando acerca de sus lecturas y sus apropiaciones que ha hecho desde hace pues años y con un itinerario interesante de Michel de Certeau. Entonces, Jorge, muy bienvenido. No sé si puedas contarnos algo acerca de ti, en dónde estás, para que podamos engancharnos escuchando algo de tu propio itinerario. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Andrés, por la invitación a platicar sobre este tema que pues también me concierne de manera muy particular en virtud de mi propio proyecto personal y cual me avecina a Desertó desde una etapa muy inicial de mi formación. Yo soy sociólogo, Sí. entonces mi relación con Michel Desertó tiene que ver con este horizonte de la cotidianidad. En Ujú. el horizonte, digo, en el sentido de que este es un enorme continente dentro de la sociología, enorme. Y Mesut Deserto llega a este lugar, está tratando de llegar a una isla desierta, llega a Manhattan Sí. con el tema de la cotidianidad, ¿no? Que es una área que está poblada desde hace, o sea, por lo menos 100 años anteriores, ¿no? Desde muchos horizontes. Entonces, como sociólogo, uno ve a Deserto de una manera muy distinta, como lo podía ver un historiador o Mm. como lo podía ver un teólogo, porque lo ve desde una zona en la que Deserto ya no vuelve a trabajar, digamos, porque digo, es uno de sus trabajos finales en su propia trayectoria, ya no hay ni siquiera hay una sociología desertiana, digamos, en el sentido de algo posterior a esto, ¿no? Pero es una intervención extraordinaria y tiene un sentido muy importante para los que lo escuchan desde la sociología, porque evidentemente que la lectura normal y natural de la invención de lo cotidiano, que es el tema en el que estamos ubicando, es los estudios culturales, Sí. no necesariamente, ¿no? Y por ahí debería ser un poco la sociología de la cultura, pero no es el caso, no es el caso más de los estudios culturales. Pues yo soy Jorge Alonso, para empezar a presentarme, soy eh, actualmente fungo como coordinador del área de diseño y estudios de las materialidades dentro de 17 también, y es la parte que en parte nos concierne en nuestra relación en el interior de 17. Mis temas han sido fundamentalmente asociados a la tecnología, a los usos de la tecnología, y uno de los temas en los que se cruza estos temas de tecnología con Deserto es la idea de la relación de comunidades y tecnologías. Mm. En última instancia me lleva al tema del diseño, al tema de la materialidad, al tema de la cotidianidad. Entonces, que son como temáticas horizontales en mis distintos momentos de mi trayectoria personal. Yo fungí por muchos años como profesor investigador, por más o menos 15, 16 años, que fue mi función principal. Después me dediqué a la consultoría tanto en el área de los negocios tecnológicos, se puede decir, pero también de la política pública, ¿no? En el área de la tecnología. Entonces, eh, hay un interés, o sea, son distintas épocas en las que, digamos, se me atraviesa Desartón por varias razones. Y también implica lecturas distintas en momentos distintos del mismo texto, ¿no?
Y en esta última etapa me empezó a concernir algo que no había sido mi ocupación, que son los temas, que son los temas sobre, que podríamos llamar teológicos en la escritura de Sartre. Y Ok. un poco en el contacto que he tenido contigo y un poquito leyendo a través de tu grupo el tema de la escritura de la historia, que es el tema en el que, para, por- para extender, digamos, un poquito el ámbito de mi preocupación en el sentido de un tema que para mí se volvió importante a última hora, ¿no? Que es el tema de la escritura y la relación entre lo que yo llamo la cotidianidad, que yo he problematizado a partir de una idea, digamos, que es problemática desde el punto de vista conceptual, no tanto problemática en función del horizonte que abre la práctica a la que me voy a referir, que es el tema del diseño, Ujú. y una distinción que hago entre comunidades de escritura y comunidades de diseño, Ok. en una idea que también, que busca también extraer ciertos equivalentes de la lectura de Sartre que antes no tenía. El tema de la escritura y la lectura no me habían concernido tanto en la lectura de la invención de lo cotidiano. Sí. Yo me encontraba totalmente desanimado porque también provengo, digamos, de un raigambre de investigación que tiene que ver con la geografía. Yo estudié desarrollo regional como maestría y desde entonces, como es una de las tantas disciplinas donde la espacialidad es central y en los momentos en que yo estudié, toda la teorización de la espacialidad estaba en su auge. Entonces sí estoy afectado, digamos, por esta orientación y entonces sí me descubro en esta noción de la ciudad y del caminar y todo esto, de todas esas cuestiones que tienen que ver con la ciudad, ¿no? En términos de desarrollo. Entonces, la ciudad y lo cotidiano son, y más recientemente, pues con el tema de la comida, que ha sido mi preocupación de investigación. En los últimos 6 o 7 años me he estado dedicando más al estudio del vino y de la industria del vino y de todas las formas en que esta materialidad artefactual del vino se constituye, esta constelación, ¿no? Material del vino, ¿no? Que me concierne con todo el tema de la comida y todo el tema de este momento en que sucede todo eso. Entonces, Desertor está ahí, en Ujú. todos estos temas, ¿no? Sí, Y claro. Y de pronto, desde hace unos 5 o 6 años, se coloca en un lugar como estratégico en toda mi lectura de todas esas cosas, porque ese crisol de temático que está en la invención de lo cotidiano se empieza a parecer enormemente al proyecto, a mi proyecto personal, ¿no? Y para describir un poco el proyecto personal y por qué hago esta lectura, eh, yo me considero pésimo lector. Soy un pésimo lector, soy la peor persona que le puedes preguntar sobre la lectura de alguien, porque tengo una lectura extraordinariamente sesgada por mi propio interés. Entonces, leo a modo, ¿no? Como se podría decir. Leo estratégicamente, extraigo lo que necesito y veo de lo que extraigo el punto focal que me interesa. Para mí, todos estos autores están en un horizonte. A mí me interesa mucho hacer una especie como de historiografía de la propia escritura. Ujú. Y este horizonte, a partir del cual yo incluía a Deserto, es el horizonte que yo llamo este momento epocal, ¿no? Post 68, 1989, en que la teoría crítica se vuelve, desde los años 60 a principios de los 90, ¿no? Que va desde auge del marxismo, nuevo auge del marxismo en el horizonte que se abre en el horizonte universitario y de donde se recupera la teoría crítica, digamos, la teoría empieza a ser popular a partir de todo este momento hasta su cierre, digamos, después de 1989, la caída del muro de Berlín, y que yo creo que termina de una manera, el epitafio de todo esto es el fin de los grandes proyectos, ¿no? Es el texto de Lyotard, ¿no? Donde cierra de una manera, este, pues no diría, diría no es cáustica, es así o sea, con fuegos artificiales, ¿no?
Ujú. en medio de todo un debate acerca de la posmodernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Donde autores que antes habían sido emblemáticos de un pensamiento totalmente ortodoxo y quizá heterodoxo en el sentido, digamos, de lo que, si uno lo compara con el marxismo de los años 50, pues sí, digamos, pero la ortodoxia heterodoxa, digamos, de los años 60, 70, 80, ¿no? Sí, Y en eso, digamos, está, por ejemplo, una autora que para mí es mi autora inaugural en el tema de la vida cotidiana, que es Agnes Keller, ¿no? En sí. un texto que ella tiene y que yo tengo aquí despedazado, porque lo leí como 110,000 veces, ¿no? Y como esos libros los hacía Grijalvo, pues se te despedazaban a la primera, ¿no? ¿En qué Entonces, años, más o menos en qué años estamos para ti en esto, Jorge? no, estamos en los años 80. Estamos a principios de los años 80 cuando yo empiezo a hacer esta lectura de la vida cotidiana, ¿no? ¿En México o en otro lugar? Y yo estudié en Baja California. Bueno, yo estudié originalmente en Cal State Domínguez, que es donde me regreso a Estados Unidos y luego estudio sociología acá Sí. en la Universidad Autónoma de Baja California en los años 80, ¿no? Y ahí, por Y ejemplo, ya leían ¿Acertó? no, no, por supuesto que no. No, 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 desertó para mí ocurre en la primera edición en inglés. Ok, ya en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos yo haciendo el doctorado en The New School. Ok. Ahí es cuando desertó me ocurre por primera vez. O Ujú. sea, ya estoy en otro, evidentemente que es la llegada de Desertó a Estados Unidos, no es más, yo no he leído la mención de lo cotidiano en español. Ok. Desertó ya no me, pero lo utilicé ahora que lo utilicé en clase, ¿no? Sí. Y que es en parte del proyecto en el que está ahora inscrito mi lectura de Desertó, ¿no? Ujú. Acabamos de terminar esta clase, este seminario, ¿no? De, em, de diseño, materialidad y diferencia radical, ¿no? Que fue el tema donde Desertó es una lectura clave para comprender un concepto que yo avanzo ahí, que es el concepto de vida propia, ¿no? Vida Que propia. está obviamente en el horizonte de esta idea de apropiación, ¿no? Que es central en Sartre, ¿no? En Desertó. Ujú. Yo digo Desertó porque muchas es curioso, pero en la traducción en español se utiliza Sartó, nada más. Entonces, Sí, sobre todo Luz Girá, ¿no? Que utiliza nada más y siempre lo cita como Sartó, ¿no? Y doctor. yo siempre digo Desertó, pero supongo que todo el mundo dice igual, ¿no? Este, eh, Entonces, sí, esta lectura ocurre por ahí de los años 90, en que yo lo incorporo en la primera edición en inglés, que yo todavía no estoy en estos temas todavía. Ok. Todavía no estoy en este tema. Para mí mi preocupación en esos años, y ha sido más o menos la preocupación sistemática para mí desde que he estado en la licenciatura hasta el fin, es la relación entre las categorías que uno moviliza en la vida ordinaria con respecto a las categorías que se movilizan en el horizonte de lo que podríamos llamar el conocimiento crítico, el conocimiento que proviene de las ciencias, las profesiones, etcétera, etcétera. Todo el con eso que se utiliza, digamos, en estas formas de organización formal, ¿no? Que un poco también es un tema a contrapelo en Desertón, ¿no? Porque a él lo que originalmente, pues desde mi punto de vista en ese momento, su relación para mí era entre la oralidad y la escritura, que era para mí como que pero después de releer un poquito el tema de cómo trata a Foucault y a Bourdieu en el texto, que es un texto que yo le había, como todo mundo, le había sacado la vuelta porque te aburres como al segundo párrafo y ya estás Sí. como así, como intoxicado, ¿no? Si no has leído, si no eres un buen lector de Foucault, si Ujú. no eres un buen lector del texto más difícil, de unos escritores más difíciles que hay como Bourdieu, o sea, el outline y la lógica, ¿no? La práctica es un libro infernal, es un libro verdaderamente infernal, porque está tratando también con otro autor infernal que es Levi-Strauss, ¿no? Sí. Entonces, no puedes leer esos capítulos
sin entender qué está pasando. O sea, o sea, yo creo que todo el mundo se desiste rápidamente y se va derechito, ¿no? Hasta como a la siguiente, no sé si te pasó a ti, ¿no? Te vas como que a la siguiente aventura, ¿no? Porque esa está media densa, ¿no? Pero es sumamente interesante. Sí, En mi relectura esa parte es extraordinariamente interesante y ahí se establecen unos términos que para mí van a ser sumamente útiles. Entonces yo, el segundo momento de mi lectura con Desertó tiene que, primero tendría que ver con la vida cotidiana y toda esta idea de tácticas y estrategias, que es como que todo el mundo entiende de ese texto, que desde mi punto de vista, permítame decir que todo el mundo lo entiende a medias, sí. porque las sutilezas que hay en el entramado de lo que hace Deserto son muy. Es decir, el diablo está realmente en los detalles ahí, Ujú. en esa lectura. Y la gente tiene una idea muy superficial de las implicaciones. No tanto de la interpretación, sino de las implicaciones que hay en esa diferenciación. Porque tampoco son tan visibles para Deserto, porque Deserto todavía es un pensador instalado totalmente en la década de los 70 y a veces se nos olvida eso. Lo queremos como traspasar, digamos, a un momento presente, donde ya tenemos, digamos, toda una discusión pasada por el trasmis de la posmodernidad y del final de los estatutos, ¿no? Y de los cánones, digamos, que dieron, que sustentan, digamos, a las viejas ciencias sociales, ¿no? Sí, Y lo leemos como si fuera ya un pensador contemporáneo. No lo es. sí, no, Es un pensador perfectamente situado en en un pensamiento emancipativo que es muy propio de esa época, de ¿no? acuerdo. Una idealización emancipativa del sujeto emancipativo, que todavía es parte de su entusiasmo, digamos, en que aparece la invención de lo cotidiano, ¿no? Porque viene, o sea, hay que recordar que de cierto escribe esto como una extensión de la cultura en plural, ¿no? Que Claro, fue un texto que se le comisionó, digamos, desde la Ministerio de Cultura para la convención, digamos, ¿no? En ese momento la izquierda gobierna Francia, ¿no? sí, Entonces, a partir de todos sus amigos de la izquierda, pues Desertó, escribe este texto donde aparecen todos estos temas que están súper de moda, ¿no? De Franz Fanon y todo esto están súper de moda en Francia, ¿no? Que sí, tiene que ver con ahora lo que podríamos llamar estudios de la subalternidad, ¿no? Que ahora tienen un nombre propio, ¿no? Y la aparición del subalterno como un hablante autorizado, un nuevo hablante autorizado. Es un tema súper recontra de moda en ese momento. Entonces, y del cual, y estamos todavía en un periodo revolucionario donde todavía hay revoluciones armadas, digamos, en todos lados en sí, esta época. O sea, no estamos en un momento donde ya estamos como en una onda acá todo se ha pacificado. De hecho, él tiene que en algún momento oponerse, digamos, a esta tentación militarista, digamos, en su propia experiencia, ¿no? Por lo cual, incluso entre sus amigos de izquierda es tachado de derechista, ¿no? claro, ¿No? Entonces está en este contexto, la dimensión del cotidiano está en este contexto. Y a veces, por eso se nos olvida un poquito las implicaciones que tiene para ese momento, pero sobre todo las implicaciones que tiene para nosotros en este otro momento. Entonces mi segunda lectura pasa por el tema, el segundo tema es el de la ciudad. Entonces, para mí, lo de la ciudad es absolutamente el texto más maravilloso de Certeau, de todo lo que me fascina a mí Certeau como escritor, pero este texto es absolutamente hermoso, ¿no? Se refiere incluso a esa noción del poema, ¿no? El poema de las prácticas, ¿no? En ese texto que aparece toda esta idea, que por cierto, digamos, esta noción de la práctica de la apropiación es para mí una práctica personal desde que era niño. Me encanta caminar a la ciudad. Desde que no sé por qué, desde que era niño,
me convertí en un urbanodonte, ¿no? Era mi ciudad me la comía caminando cuando tenía 12, 13 años. O sí, sea, era algo natural. Y desde entonces todas las ciudades en las que he habitado me las he comido caminando, ¿no? Y las ciudades que me gustan y que no, en las que no he habitado, ¿no? sí, Una de las ciudades que más vivo y que he experimentado, digamos, ese sentido para mí es Ámsterdam. Cada vez que vuelo, intentaba volar a Ámsterdam, caminaba a Ámsterdam y me esperaba hasta la madrugada en que Ámsterdam estaba totalmente solo, ya no había nadie y parecía verdaderamente una caja de muñecas. O sea, es como si ah, entras a caminar en un espacio totalmente fantasmagórico, ¿no? Y aparecían de pronto todos los temas del pasado de la ciudad, que en el movimiento diario de la cotidianidad del treje y maneje de la ciudad en su momento de vida más, no está. Entonces es como si salieran todos los fantasmas sí, de Ámsterdam, ¿no? Puede haber uno, el fantasma de Spinoza y no, y ah, todos estos, Leeuwenhoek y todos estos personajes, ¿no? De la Gran República, ¿no? De la Gran República, y eso para mí me une, digamos, a esto, esa otra condición. La Ciudad de México, mientras vivía ahí, la caminé como no tienes idea. O sea, la caminé, o sea, me pasaba 15 kilómetros tranquilos caminando por la ciudad y conociendo barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo esta noción, bajo esta misma noción de que las ciudades solo pueden ser apropiadas mediante esa práctica, ¿no? Entonces ahí está ese otro arte del hacer, ¿no? Que es que no puede ser inutilizado por la teoría, que no puede ser, ¿no? Que se comporta como ese excedente y es el mejor ejemplo de ese excedente, ¿no? Que está en el horizonte de lo táctico, que no puede ser reconvertido, reutilizado, reverbalizado en un horizonte que sea útil a la productividad teórica, ¿no? De la cual acusa a Foucault y a Bourdieu, ¿no? En el sentido de que impone cierta violencia conceptual, ¿no? Sobre un horizonte que es irreductible, para la naturaleza irreductible. No es el primero que piensa esto, ¿eh? No es sobre todo en la sociología, pero es alguien que lo pone que lo traduce en nuevo horizonte, porque también él proviene, digamos, de esta idea con la que él ya está totalmente hermanado, con esta idea de la irreductibilidad, ¿no? Que después está en su propia escritura, y es la pena estoy explorando, ¿no? Su propia escritura de la historia, ¿no? sí, Digamos, en esta idea de la fábula mística, ¿no? O del Udón, donde no como es algo que no puede ser historizado en el sentido de ubicar toda esta en un horizonte, pues, válido o pertinente para la historia, ¿no? sí, En el contexto de la historia aceptada, ¿no? Como condición aceptada, ¿no? Entonces, que a él le fascina esta idea de esta condición irreductible de esta zona que se empareta totalmente con esta idea del cotidiano. No sé si ya me estoy brincando mucho, pero... Y la tercera lectura tiene que ver con este momento de esta lectura que estoy ya más interesada que la que había hecho anteriormente, que tiene que ver con el proyecto que tengo en 17, ¿no? Con el ok, proyecto que tengo en 17 y que tiene que ver ahora con, porque entre otras cosas que hago en 17, es coordinar este proyecto que llamamos el ensamble, ¿no? Que sí, es donde yo ubico este tercer tema, y a partir de ahí hago lo que podría ser una tercera lectura, que es un poco una lectura con una operación un poquito más agresiva, ¿no? Sobre el cuerpo de Serton, ¿no? Que él habla también. O sea, mientras que su teoría funciona sobre un cuerpo de lo social, eclesiástico, etcétera, pues yo hago exactamente lo mismo con él, ¿no? Me ocupo de su cuerpo en sí. ese sentido, ¿no? Y al respecto, bueno, o sea, hemos escuchado que te han interesado diferentes momentos de la invención de lo cotidiano, que yo estoy de acuerdo con lo que dices
que si desde hoy nos acercamos a la invención de lo cotidiano, así como en la cultura del plural, podemos reconocer que todavía hay un horizonte revolucionario allí o con una herencia ilustrada muy marcada, ¿no? Porque todavía es la pregunta por la emancipación, es la pregunta por cómo eso puede establecer formas de organización eh, distintas respecto a las que estarían siendo dominantes, etcétera, ¿no? Y es interesante porque, pues claro, no podría salirse de eso, o sea, de esas discusiones, o si lo hubiese hecho, pues quién sabe qué hubiera sucedido. O sea, yo creo que un poco se acercaba con esto que tú mencionas de lo reductible. O sea, como que esos son los momentos para mí más interesantes de Desertó, o sea, cuando se pregunta por el excedente. Y el excedente que no es necesariamente la táctica y etcétera, ¿no? Es como otra cosa además de eso. Pero bueno, eso es interesante. Y me llama la atención, Jorge, que bueno, lo que has mencionado como la vida propia, con lo que te interesa ahora en tu propio proyecto y cómo has tomado y retomado a Desertó para esto. No sé si nos puedas contar, porque yo tengo entendido que una manera en la que tú te planteas el proceso de apropiación de la vida, es decir, la manera en que vas decidiendo tu vida propia, tu existencia, hay una manera de entenderlo o varias, pues, y habría una que es, yo creo, desde cierto punto de vista común, que tiene que ver todavía con este horizonte desde Desertó, es decir, todavía como pensando en términos del significante revolución, con el significante de eh, como de la reforma, o sea, de las reformas de lo viejo para que funcione ahora, etcétera. Y yo tengo la percepción de que tú más bien lo piensas por otro lugar. Y entonces me interesaría que nos cuentes eso. ¿Cuál es tu relación respecto a tu propio proyecto con Certó? Muy bien, que es también un poco el proyecto que hemos estado impulsando desde el área a partir del seminario. Y tiene que, bueno, yo creo que hay una precisión importante que hay que hacer y yo creo que también, no sé si quedó clara. Desertó es un pensador emancipativo, pero no es un pensador revolucionario, en el Ya, sentido de imponer a la revolución como su objetivo. No, es exactamente lo contrario. de acuerdo. En el sentido de y eso lo relaciona con, yo no sé si Iván Illich y él tuvieron relación, o sea, yo desconozco un texto o una posibilidad de un texto, porque pues ambos son pensadores importantes en mi propio proyecto, ¿no? Y de hecho me he encontrado rodeado, en algún momento me di cuenta que estaba rodeado de cristianos por todos lados y no me había dado cuenta que todos, ¿no? Schurman, Illich, Desertó, pues, Llano Bátimo, todos, o sea, entonces me encontré en una comunidad cristiana a la que no sabía que pertenecía, ¿no? Claro, En- Me encontré en esta compañía, ¿no? Y, pero yo pienso que todos los proyectos que se refieren en un horizonte donde la comunidad aparece como trasfondo, es necesariamente un pensamiento cristiano. Es casi ineludible que si tú pones a la comunidad como trasfondo de tus orientaciones, ¿no? No, pues no, es casi, no te puedes salir de ese tema, ¿no? Como fue muy el reciente debate sobre la comunidad y el debate italiano, ¿no? Sobre la comunidad inoperativa y todas estas ideas de Blanchot y todo, pues estás hablando de cristianos, ¿no? Entre Nancy, Gambén ¿no? Y todos ellos, ¿no? Que provienen de esta misma orientación. En fin, es un tema importante porque es uno de los pensadores donde esta idea. Primero déjame ver decirte qué tipo de lectura hago, porque sí tiene que ver con una operación. Ahí un poco de violencia en lectura. Yo describo un poco el tipo de lectura que hago sobre todo este horizonte de producción,
no me refiero únicamente a Desertó, sino todo este horizonte de producción que le llamo yo, este horizonte epocal, que si tú quieres, un axiológico, si tú quieres, ¿no? O esta onda interhegemónica, si tú quieres, y seguir usando a Schurman o cualquiera de las ideas que podemos tener, ¿no? De esta condición epocal, de esta resonancia epocal que va en un horizonte muy, muy preciso, ¿no? Y entonces retomamos nuestra recepción de la teoría crítica. Yo les aplico lo que yo llamo una lectura poética. A esto le llamo lectura poética. Y en algún seminario de 17 lo dije y confundía a todo el mundo cuando eso está todo el mundo mirándome así como si este cuate que diablos está hablando. Para mí la lectura poética tiene que ver con esto. Hay una narrativa acerca de un continente que podemos llamar el sistema, ¿no? A partir del cual el pensador desarrolla una serie de ideas a partir del cual se genera una salida, la posibilidad de una salida, la posibilidad de una posible alternancia, salida o como que se quiera plantear, ¿no? Entonces, esta es la narrativa. Lo interesante de Desertó es que esa salida no es una ruptura radical en el sentido de la revolución, ¿no? En el sentido de una ruptura total, ¿no? Sino algo que se da en un horizonte que él mismo establece como la resistencia, ¿no? Como el resistirse a una serie se refiere, y es muy heredero de Foucault en ese sentido, ¿no? En una serie de mecanismos, ¿no? Con la noción de dispositivo, la que quieras utilizar, pero una serie de mecanismos que van metiéndose, digamos, en los horizontes donde la vida cotidiana se establece como un área, como una especie de horizonte donde los débiles se resisten, ¿no?, al poder. Sí, Más o menos, esa es como su salida. En la lectura poética, uno dice lo siguiente: ¿y qué si eso es también el sistema? sí, ¿Y qué si eso es exactamente como es el sistema? Si estas resistencias entonces son parte del diseño mismo del sistema, donde todas estas resistencias, todas esas oposiciones, etcétera, etcétera, son como los microbios que alertan a los anticuerpos del sistema para generar nuevos mecanismos de defensa. sí, de acuerdo. Entiendo. Entonces, si tú haces esa lectura de cualquiera de esos, o sea, de que tú quieras, Adorno, Benjamin, que tú quieras, ¿no? Quedas con una pregunta importante, ¿no? Y si ese es el caso, ¿qué nos queda? En ese sentido de que hay un residual que no está contenido en este otro residual, que tiene que ser, en vez de ser un residual recesivo, como lo estoy planteando desde la manera poética, o sea, ¿qué más queda? ¿Cómo podemos llevar esto a sus últimas consecuencias? Y en Desertó eso me parece sumamente importante porque él mismo plantea esa solución, ¿no? Y que tiene que ver con esta otra lectura que yo siempre acompaño, digamos, esta lectura, que es la debilidad de creer, ¿no? Que para mí ahí está como un poquito la otra noción que no está totalmente dispuesta en este horizonte, en esta primera lectura. Y para mí tiene que ver. Es muy importante entender que todas estas nociones que él establece como los artes del hacer, porque opone arte a teoría, ¿no? La teoría es lo que de alguna manera hace sucumbir todo lo horizonte de los sentidos, en el que queda todo esto no resuelto, ¿no? No se resuelve porque no es importante desde el punto de vista de la teoría. Y no es que se oponga a Bourdieu, no es que se oponga a Foucault, simplemente dice, bueno, déjenos a nosotros con lo que ustedes realmente no pueden atender, ¿no? Porque finalmente hay una noción aquí que es muy importante. La vida cotidiana es lo que toma lugar. Lo que toma lugar es lo que nosotros en el actuar de nuestras horizontes de la vida cotidiana toma lugar en el sentido de que va creando su propio espacio, va creando su propia materialidad y la va articulando de distintas maneras, ¿no? Este es como que el primer paso, digamos, en los dos pasos mafiosos de Heidegger, ¿no?
en que establece das man, ¿no? Que establece eso en un sentido de los otros, ¿no? Que se establecen a través de esta colonización, que no es una colonización de las cosas, de las actividades, etcétera, etcétera, sino que está en el mismo lenguaje, ¿no? Está va una remisión primaria y originaria de la cual la situación del Dasein no puede escapar de esa, ¿no? Pero se establece, y que esa salida, digamos, está en el horizonte del pensar, de la acción, esta noción que le da a la idea, a la tarea de pensar, ¿no? Que está en esta condición que yo llamaría intelectualizada, ¿no? De la única manera. Entonces, yo a esa idea que también es desertó, que es la parte que le falta desde mi punto de vista, pero que está de alguna manera anunciada en la debilidad de creer, es este horizonte de la creación de esta noción de comunidad. Porque no hay un accionar de la comunidad en Desertó. Y en ese mismo padece de la misma patita que, que a los que critica, ¿no? En el sentido de que esta noción de particularidad parece disolverse en términos de dos orientaciones, una que es muy colectiva hacia lo social, ¿no? En estas formas de resistencia o que se me establece como que no, y en otra que es profundamente individual, pero como que no hay nada, ¿no? Que haga. Entonces, creo yo que en ese sentido hay ciertas orientaciones y a mí me interesa mucho caracterizarlas, esas orientaciones, que yo llamo movimientos débiles. Es decir, toda una serie de movimientos que están orientados no en función de derrocar el sistema, sino que están más bien de reorganizar la vida cotidiana. La comida, la vivienda, la salud, etcétera, etcétera. Ciertos movimientos cooperativistas y de muchas órdenes de acciones, de una acción colectiva que no tiene una orientación sistémica, que no, digo, o por lo menos no tiene, puede estar incrustado en algunas de estas narraciones, ¿no? Un ejemplo, todas las cooperativas de consumo que tratan de construir comidas saludables, etcétera, etcétera, que existen pues, desde las comunidades hippies hasta ahora que se han convertido prácticamente en supermercados, ¿no? Cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, cooperativas de salud, todas esas formas y todos esos movimientos que yo les llamo movimientos débiles, ¿no? Que están en esta idea de una emancipación que está orientada y articulada en la vida cotidiana. Entonces, para mí, Desertó abre un horizonte en el cual no hay una resistencia al poder necesariamente, porque para mí ya esta categoría que es totalmente setentera es lo que realmente inunda y contamina, digamos, este otro camino que él mismo pone ahí. Entonces, para mí esta noción y mi lectura, digamos, de estas nociones como que él establece como resistencia, muy a los setentas. Hay una palabra en inglés que es totalmente adecuada en este sentido, es affordances. Bien. La idea de affordances, de que hay un margen de negociación, ¿no? Que se está dando siempre para mí, entre la vida dada y la vida propia, ¿no? Donde uno va negociando su propia identidad. Y esto es lo que Desertó abre en la dimensión de lo cotidiano. Abre esta posibilidad de esta exploración, ¿no? De esta, que ya no es una sociología, yo por eso me gusta llamarla sociografía, la posibilidad de una sociografía a partir donde el tema central ya no es una observación externa de la cual es inevitablemente culpable todo este proyecto, ¿no? Que se establece bajo la condición de observacional, no desde una lectura que los propios agentes hacen de su propio proceso con respecto, ¿no? Van y observan y lo que dicen, etcétera, etcétera, y uno se va. Y para mí hay una contradicción entre la investigación empírica y lo que se dice en el tomo 1, digamos. Es como, a ver, ¿dónde está todo esto, no? Y dice, miren, 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 ahí está esto que estamos diciendo. Miren, ahí está otra vez. Y esta es una expresión de esto que estamos, o sea, hay una condición, ¿no? En donde aparece, digamos, todos estos temas y de los cuales digo ellos porque el primer capítulo se escribe un poco en una conversación entre ellos, ¿no? Por lo menos entre ellos tres, ¿no?
este, em, donde, eh, donde todos estos elementos son caracterizados, ¿no? Bajo la noción de prácticas, bajo la noción de resistencia, pero donde no hay actores en función de esas mismas prácticas. Es decir, hay una agencia con respecto a lo material, pero no hay una, porque no puede haber, porque ellos ya han renunciado a eso, desde la idea misma de teoría, ya han renunciado a este sujeto, ¿no? Como yo le puedo llamar sujeto revolucionario, sujeto emancipativo, ellos ya renunciaron ¿no? En la ruptura que hacen con la teoría, Eh, porque ese sujeto solo existe bajo el horizonte de esa narrativa conceptual teórica, ¿no? No existe bajo ninguna otra forma, desde el nacimiento de la ilustración, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, es parte esencial, digamos, de esa narrativa, ¿no? Desde todo, y uno puede remitirlo a Kant o a quien quieras, digamos, pero esta idea de ese sujeto, ¿no? Aparece ahí en ese horizonte. Una vez que te eximen de esa responsabilidad, puedes hacer una etnografía sin compromisos, por claro, decirlo algo, ¿no? Pero se convierte en una etnografía eminentemente contemplativa, ¿no? Donde ellos sí, hay una agencia por parte de todos estos actores, ¿no? No sé si llamarlo actores, porque ni siquiera esos son, ¿no? En estas narrativas, ¿no? Pero que esa agencia no produce un segundo nivel de agencia, digamos, que podríamos llamar un nivel de agencia donde yo ubico a estos movimientos. Estos movimientos no existen en ese texto, ¿no? Uno se los tiene que meter ahora por contrabando, y es lo que yo hago en el proyecto, ¿no? Meterlos por contrabando en el sentido de que cualquiera, y esa es la relación que existe para mí en lo que yo llamo el diseño. Y y uno podría entender un poquito esta función llevándolo al caso extremo, cuando uno, pongamos este caso extremo, que es este caso aporético, ¿no? Que es el campo de refugiados. En un campo de refugiados, tú tienes que reorganizar toda tu vida cotidiana que tenías, que estaba articulada tu supervivencia, en un nuevo entorno donde hay que negociarlo todo. Todo hay que volverlo a negociar. Entonces tienes que renegociar todo lo que ahora estaba dado, digamos, en esas condiciones donde estaba todo este horizonte de la resistencia y lo que tú quieres. Pero aquí hay que empezar. Yo eso le llamaría rediseño. Hay que rediseñar. Entonces hay que intervenir bajo esta condición extrema, donde la comida, todo tiene que ser en condiciones que son totalmente extremas y, 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 y eso es lo que le da sentido a lo que yo llamo el diseño, porque uno podría pensar, porque uno podría utilizar ese mismo esquema en el horizonte de nuestra instalación en nuestra vida cómoda, ¿no? Pensando que esa posibilidad del rediseño puede plantearse si reconocemos esa vida cómoda como una situación extrema. Si reconocemos nuestra relación con la industrialización, con el medio ambiente, con el comercio justo, con la justicia, entonces, si la problematizamos de alguna manera que parezca una situación extrema, como el cambio climático nos está imponiendo de alguna manera esa narrativa en nuestras propias, ¿no? En la medida en que nuestros estilos de vida están totalmente anclados, ¿no? A la catástrofe climática, ¿no? Entonces, esa operación, digamos, aporética es donde a mí me parece que está la proliferación, una productividad, una enorme productividad en la lectura de Sartre, que es la que yo me aprovecho y que me ha ido como metiéndome a otros temas que no tenía yo previstos, pero que una relectura de Sartre bueno, es que ahí está. Ahí están, no están utilizados como yo los planteo utilizar, digamos, en el sentido de lo que estoy pensando. Sobre todo es esta relación que yo ya tenía resuelta, ¿no? En esta condición que yo llamaba, una condición que yo llamaba textualidad, que es lo que está en el horizonte de lo moderno, que está, pues, digamos, un capítulo entero, digamos,
de Deserto en el texto, en el libro, pero que ahora lo condiciona en esta relación entre las comunidades de escritura, ¿no? Y las comunidades de diseño que aparecen en este horizonte de la fragilidad epocal en la que estamos ahora inmersos, ¿no? Donde la escritura desde lo que llamo de una condición que estamos inmersos, que yo le llamo debilidad, no en el sentido de una debilidad de los pobres y todas estas ideas de la debilidad de los que no tienen poder, etcétera, etcétera, sino una condición, claro, en eso sí se parece mucho a Heidegger, que es más bien un estado de ánimo, ¿no? Con respecto a un estar lanzado, digamos, a un estado de ánimo muy específico una vez que tomas conciencia, ¿no? De una suerte de inexorabilidad de nuestro destino, ¿no? En el sentido de una catástrofe ambiental, una catástrofe de cualquier tipo, pues en ese sentido, ¿no? Que para mí es fundamental, porque entonces, digamos, sin esa condición no puede haber una proliferación, este, pero que al mismo tiempo se reconoce como en ese mismo sentido de que no puede, de que ya hemos renunciado conceptualmente a esta ruptura radical. Yo por eso me gusta utilizar el término de una diferencia radical más que una ruptura radical. Se establece un modo de establecer un horizonte de diferenciación, quizá en el mismo sentido derridiano, de una productividad, de una proliferación, digamos, a partir de esta condición en la que está situado, digamos, este actor desertiano, ¿no? Con respecto a las cosas, con respecto a sus materiales, con respecto a ese diálogo, con referencia a esas affordances mediante el cual hay una creatividad, y en esa creatividad uno negocia su propia identidad, con la ropa, con la comida, con los amigos, con los lenguajes que uno utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque de un repertorio específico escoges y siempre estás en la posición de escoger y de administrar una creatividad, pero esa creatividad totalmente la ubico, digamos, en esta noción aporética de que así es como funciona el sistema, ¿no? Así, eso es el sistema. Y que esta condición, esta nueva condición, que llamaría yo de debilidad, solo aparece en el horizonte de un reconocimiento de esta catástrofe, ¿no? De esta noción, y el rediseño solo aparece en esas condiciones en que la comunidad es sometida a una condición extrema, ¿no? Esta condición extrema puede ser en la que uno es lanzado a un campo de refugiados, ¿no? Pero también de un reconocimiento. Por eso a mí me parecía muy interesante esta noción del campo de concentración en Agamben, diciendo que, bueno, nosotros estamos en el campo de concentración nuestros, ¿no? Me parecía muy útil, muy prolífica, precisamente por este sentido que le estoy tratando, ¿no? De dar a esta lectura de Deserto. No sé si ahora sí que ya estoy como que Ah, tirando patadas por todos lados, pero no sé si está bien. Me interesa quizá también para irnos orientando hacia un cierre, que ahora mientras escuchaba tu intervención en la que hacías la distinción entre un modo de pensar que requiere a un sujeto principal de la historia, que sería precisamente el horizonte de la revolución, eh, con otro pensamiento que no requiere de ese sujeto para establecer pensamiento o relaciones, etcétera. Me llamaba la atención que en este segundo esquema, eh, pues sí se cambia toda una manera de establecer preguntas y de establecer relaciones con el tiempo, con la historia, etcétera. Hay una mención en la invención de lo cotidiano a un vocablo griego que es la metis. Ujú. La metis que Sertole en unos trabajos de historiógrafos y antropólogos franceses helenistas de ese momento, Exactamente. que son sus colegas. Creo que es Jean-Pierre Bernard y alguien más. Y es muy interesante porque la metis sería esta experiencia, digamos, como la existencia misma
que de algún modo se va movilizando hacia su propia exterioridad constantemente. O sea, es como una inteligencia propia al exterior y a la existencia que de alguna manera estaría constantemente, eh, sí, como manifestándose, no únicamente en la especie humana, sino en lo existente. O sea, habría metis en las hormigas, digamos, habría metis en la manera en que una plantita sale en una calle, ¿no? Y así sucesivamente. Y claro que la manera en que esto va manifestándose, pues requiere de una sensibilidad particular para aproximarse a esas modificaciones, ¿no? Porque esas modificaciones no necesariamente están bajo el código histórico de lo que nosotros concebimos como libertad o lo de lo que nosotros concebimos como igualdad o agenciamiento o apropiación o individuación, porque esas maneras de establecer esos conceptos y de leer a partir de ahí, sucede lo que Certeau está criticando con Bourdieu y con Foucault, que es una manera de volverlo inteligible. Sin embargo, esa manera de volver inteligible estos movimientos puede ser que lo que quede fuera sea precisamente ese movimiento mismo que está abriendo y demandando otra manera de hablar, otra manera de andar y otra manera de escribir y pensar, ¿no? Que es lo que de lo que se esfuerza hacer todo en el segundo, bueno, en la segunda gran parte, ¿no? Del libro de la invención de lo cotidiano. Y eso me llama la atención porque hoy, ahora, en el siglo XXI y en esta situación que atravesamos tan compleja, me pregunto si la agudización, pero te quiero escuchar tú qué piensas, si la agudización de las políticas de la identidad y la siniestra aparición de personajes que hacen de figura de amo en el mundo, eh, y al mismo tiempo la manera en que se está estableciendo la ruptura de los paradigmas modernos que en su momento legislaron, ordenaron y limitaron el campo de acción de los estados, etcétera. O sea, ante ese desfondamiento que está habiendo de estas cosas, de estas estructuras, es curioso que al mismo tiempo que hay una regresión a querer que eso funcione, o sea, hay una regresión hacia querer que eso funcione, y al mismo tiempo pareciera que esa regresión lo que hace es obturar la lectura o la sensibilidad de la propia metis, que estaría constantemente manifestándose en la vida cotidiana, precisamente por estar de algún modo sujetos a las políticas de la atención que los medios demandan de nosotros. En ese sentido, creo que una de las partes más provocadoras y más difíciles de pensar del libro es la metis, precisamente, porque de algún modo lograría establecer las condiciones para nuevas maneras de pensar o inéditas, no sé. Pero no sé qué piensas tú al respecto, me interesaría escucharlo. Fíjate que no es una categoría en la que yo he reflexionado mucho. A mí me pasó un poquito, la pasé un poquito de largo, un poquito, porque obviamente porque mi interés está situado en otra cosa, pero ahora que lo mencionas, me parece, que, te voy a decir mi primera impresión. No, O sea, mi primera impresión fue, mira, qué casualidad, ¿no? El hábitus sí es un inexistente, inobservable, y tú aquí tienes otra categoría que tiene las mismas deficiencias, ¿no? Fue lo primero que pensé en el sentido de la crítica que él hace de Bourdieu, del concepto de hábitus, ¿no? sí, Eh, y, y en ese sentido, lo que yo, y obviamente que necesitamos una categoría de ese raigambre para poder tener un punto de apoyo, digamos, en el sentido de lo que se está planteando ahí,
si la vida, o sea, es decir, y ese problema también lo tiene Heidegger, ¿no? Y por eso recurre, digamos, a esta idea de Das Man, ¿no? En esta condición. Y vaya que la tiene Nietzsche también, ¿no? En la idea del último hombre, ¿no? En esta misma situación. Sin eso no hay lo otro. Sin eso, sin esa condición, no puede haber lo otro. Y yo lo establezco bajo un concepto de deriva, ¿no? Ok, Para mí esa es hay una deriva en el horizonte del cuerpo social de la especie, ¿no? sí, Hay una deriva, una condición que tiene que ver con algo que nos precede, que está en el horizonte de la vida misma, ¿no? Es una especie de fisis, más que, ¿no? Yo lo pongo más en una fisis que una metis, ¿no? sí, Este, en el horizonte de una deriva que está inscrita en el cuerpo social de la especie, la especie de los seres humanos, ¿no? Y que a partir tiene sentido en la reflexión esta de helenística, digamos, ocupa un lugar similar, pero en el cuerpo social, no necesariamente en el horizonte más amplio de la noción de la especie. Por lo menos esa es mi lectura, esa es mi interpretación. Ahora, ¿en qué sentido esto nos pone en un horizonte catastrófico, digamos, en el sentido de que esta deriva tiene una condición que yo llamaría, insistiría en el término aporética, ¿no? En el sentido de que al mismo tiempo que establece una orientación de una apertura de horizontes, ¿no? A partir de las cuales establece estas posibilidades que no están necesariamente inscritas en lo anterior, no son parte de la historia, sino que están en un proceso, o podemos estar en un proceso de ser reinventadas, ¿no? Estas condiciones, también aparece un peligro de que esta reinvención concluya en un horizonte todavía más perverso del que estamos actualmente, ¿no? Y yo quisiera también en esta, no estamos en el peor momento de la historia con respecto a todo esto, ¿no? En el horizonte catastrófico. Si uno se piensa cómo estaba la gente en 1930 en los, en, en Europa, digamos, poco antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en la década de los 20 y los 30, digamos, cuando sí, Alemania la estaba pasando muy mal, digamos, por todos estos conflictos internos, es una especie de guerra civil, ¿no? Este, em, ¿Qué ocurre después de pero, pero no estamos en nada parecido a eso. Entonces, o sea, si uno lo analiza con respecto al pasado, digamos, y la carga de todos estos conflictos, ¿no? Uno piensa en todos estos conflictos, en esa etapa revolucionaria, en todos estos conflictos que ocasionó, digamos, este sujeto emancipativo, este sujeto revolucionario, dejó el planeta lleno de fosas comunes. O sí, sea, su gran herencia, ¿no? Si uno se va, es decir, la revolución cultural en China, ¿no? Las guerras mundiales, las revoluciones de cualquiera que me la menciones, ¿no? Pol Pot en Camboya, o sea, toda esta idea de que el sujeto revolucionario, emancipativo, digamos, todo ese es, es está en esta lectura de feligreses de la iglesia de la izquierda, es totalmente falso. Entonces yo no pondría, digamos, en este horizonte una lectura. Por eso mi admiración tiene que ver con todos estos que aún en este contexto de alta presión, tienes que, ¿no? Como desertó o como Iván Illich, ¿no? Que se toman la molestia de hacer un libro para explicar por qué no, ¿no? Este, Tienen un enorme, y yo creo que ahora tiene un valor porque por qué no se traduce en nuestra época en un por qué sí. claro, Y para mí la lectura de Certeau va en esta orientación.
en el sentido de que si bien el texto se escribió en un por qué no de la negatividad en la que estamos instalados ahora, de esa negatividad se rescata un por qué sí se puede, por qué sí se debe, por qué sí es posible, sí, ¿no? A pesar de que el horizonte potencial sea, en el horizonte de esta metis perversa, inversa, ¿no? Sea el fracaso, sea la disolución, sea la tristeza, sea el horizonte de lo fallido, ¿no? Pero sí está en un horizonte de lo que tiene que ser constantemente inventado de esta condición negativa, no sé si esa es la palabra correcta, ¿no? Y para mí esa es la productividad de este tipo de pensadores, para mí. Para mí ahí está y por qué hay claves ahí. Y las claves tienen que ser extraídas en función de lo que yo llamo esta lectura epocal, ¿no? Porque esa lectura epocal te está dando las razones por las cuales fueron expresadas por qué fueron puestos en juego estas categorías. Hay razones de fondo por las cuales, claro, uno tiene que remontarse y hacer una lectura un poquito pues no sé si hermenéutica, una hermenéutica así del lugar y el tiempo, ¿no? Donde uno ubica, digamos, cuáles eran las pulsiones sociales, políticas, ¿no? Del momento que requirieron esta intervención, ¿no? Y en ese sentido, entonces yo creo que esa es la lectura. Y sí, yo, a pesar de que no entiendo por qué lo pone ahí, no me es muy quizá desde la lectura histórica adquiera un valor que yo pues, no comprendo porque todavía no estoy en ese mismo horizonte, ¿no? Aunque empiezo a entender, digamos, esta relación de la escritura como historia, ¿no? sí, En, toda la escritura en ese sentido es historia, ¿no? Y que toda la historia es necesariamente escritura, ¿no? En esta situación en la cual para mí la historia a mí todavía no me aparece, digamos, en el sentido de una necesidad conceptual, ¿no? sí. Y quizá ese sea mi error en la interpretación, y quizá por eso no alcanzo a valorar tanto el concepto. No sé si ese es mi defecto de fondo, ¿no? Y Mm, no sé si con eso contesté algo que a lo mejor no debería ni haber abierto la boca, pero claro, ¿no? Pero sí, esa es como que mi interpretación un poco deliberativa, ¿no? Acerca de dónde están las claro, posibilidades, ¿no? Ahí está, en esta relación que también me parece muy importante, es esta noción em, que yo llamaría de un, de un posicionamiento que no tiene ningún referencia en su momento. Es decir, Desertó no puede ser partícipe de nada y de nadie, no es partisano y por lo tanto no aparece en esos discursos, no está, ni va a aparecer, ni se le va a atravesar a nadie en ese tipo de necesidades, ¿no? Conceptuales y que a veces, digamos, tenemos. La otra es que no es que desaparezca el sujeto propiamente dicho, sino se convierte en un sujeto inefectual. Es decir, no es que no lo invocan constantemente el sujeto revolucionario, el sujeto emancipativo, etcétera. Es constantemente, es un fantasma, recorre el mundo, es el fantasma del sujeto emancipativo. Es decir, ¿no? En la misma época, en el sentido de, de que ya no tiene los efectos que tuvo en otro momento. O sí, sea, ya nadie se viste en las fiestas de Halloween con el traje del fantasma del sujeto emancipativo, ¿me entiendes? Porque ya no asusta a nadie, ¿no? En claro, el, en el, y entonces creo yo que esa condición hace aparecer a estos otros pensadores, ¿no? En las que aparecieron en el 68 precisamente por esas razones, creo yo. Y uno mismo puede decir lo mismo de Marcuse, puede decir lo mismo de Certeau, puede decir lo mismo de Ivan Illich, ¿no? De este tipo de gentes que se refugiaron en esta esquina sumamente impopular, ¿no? Sumamente, y que no en balde en algún momento todos fueron descalificados, excepto de Marcuse, ¿no? Que Marcuse sí se convirtió en un héroe, ¿no?
Sí, pero, pero fuera de ellos, pues, no, Adorno casi casi me lo ahorcan, ¿no? Me lo escuchaba. linchan, ¿no? Me lo sacaron o sea, me lo sacaron a pie ¿no? Del salón de clases, ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces, sí, sí, no sé si eso de alguna manera responde lo que me No, sí, quise preguntar. o sea, creo que en esta conversación ha quedado planteado al menos una manera en la que todo puede ser leído que no necesariamente esté en el cuerpo de o sea, desde el cuerpo disciplinar, ¿no? Desde una, eh, yo qué sé, lectura que voy a llamar hermenéutica, sino de su riquísima pedacería, que además impulsa a hacer. O sea, yo digo que acertó. O sea, te cuento que cuando empecé a hacer esta serie de entrevistas, yo empecé a entrevistar a lectores de libros de Certeau, a sabiendas de que Certeau no había escrito libros, sino era ensayista, articulista, escribía informes, pero no libros. Entonces me di cuenta que era muchísimo más fácil entrevistar a lectores que respondieran a la propia práctica lectora de la materialidad del texto sertoliano, que es el fragmento y la pedacería. O sea, basta con leer, ¿no? La estructura del libro para darse cuenta de cómo se planteaban los problemas de su escritura y la manera en que estableció una relación con el espacio en ese sentido. Y creo que me parece que esto que has mencionado, eh, de tu propia manera de aproximarte, pues rima muy bien, es muy afín con la propia escritura cersoliana, ¿no? Pero en fin, querido Jorge, hemos llegado aquí al final. No sé si te gustaría decir algo más antes de cerrar. No, pues nada, agradecerte un poco el tema de la conversación, que yo espero que prosigamos en el seminario, ahora que ya me pueda inscribir y empezar a participar en esta discusión. Me pareció que también faltó una aclaración importante en términos de la lectura. El libro es muy difícil. Es Sí, un libro, no es fácil de leer y mucha gente, todo el mundo lo cita, pero muy poca gente lo lee y muy poca gente lo lee a fondo y yo quería enfatizar más todas estas consecuencias del concepto de tácticas, ¿no? Que están, que son irreductibles, que no son apropiables por parte de la teoría, ¿no? Pero que corresponden a la apreciación que solo ocurre en un horizonte que está establecido con respecto a la teoría en esta condición de una diferencia radical. sí, El horizonte del cotidiano es donde aparece este horizonte de la diferencia radical que no puede ser sujeta que de pronto no está representada como tal, no está en esta condición de oculto y no y entre lo desoculto, ¿no? sí, En en esta noción que maneja muy bien Heidegger para su propia idea. Entonces a mí que es una tesis que yo no sé, no sé, es una lectura que a mí me parece extraordinariamente productiva, que no está ubicada, digamos, en ninguna disciplina, ni por supuesto, mucho menos en la sociología, ¿no? claro, Que me parecía muy importante, pues, y en ese sentido te lo agradezco que me has dado la oportunidad, ¿no? De ubicar, porque tiene mucho que ver con lo que hacemos en 17, ¿no? Estas lecturas, un poco raras, ¿no? sí, Estamos como la familia Peluche, porque no nos tocaron hijos normales, ¿no? Está en esta misma condición, ¿no? De esta posibilidad de hacer estas lecturas desde mi punto de vista, solo pueden suceder, ¿no? A partir de los horizontes que abren instituciones como 17, ¿no? Y en ese sentido, pues muy agradecido
haber podido compartir estas ideas con ustedes, ¿no? No, pues muchas gracias a ti, Jorge. Agradezco a José Valentín Niembro Márquez, a Jimena Gómez, por su producción en estos videos, porque son quienes lo editan, quienes preparan todo, y con quienes he trabajado para que esto tenga forma. Entonces, pues un agradecimiento y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Igualmente.